Me, presente, fuerte y claro. me ¿Cómo me llega, ven me llega. ustedes? ¿Se me escuchan? Sí, 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 fuerte y sí. claro. Y Va. también vamos a saludar a Arnau. Yo le quiero preguntar, Arnau, ¿es Baulenas o Baulenas? Buenos días, Baulenas. Baulenas Bardía, abogado español y salvadoreño, coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, el IDUCA, la UCA. Bienvenido, Arnau, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias a Dios bien, pero no puedo decirles del todo verdad porque bien preocupado por la situación que estamos viviendo a nivel de país, no tanto por el coronavirus, sino por esta pandemia de autoritarismo, ¿verdad? Que parece que estamos viviendo, Uh -huh. que creo que es peor incluso que el propio virus. Sí, Diana saluda a Arnau también. Diana está en su casa, Arnau, por un tema preventivo, ¿verdad? Una infección respiratoria. Si fuera en otro tiempo sería ¿qué? Una Una gripe, gripe, una una gripe. gripe, sí. Pero en estos coronados tiempos, mejor prevenir. Diana, Mira, si fuera en otros tiempos ya estuviera ahí. Sí, sí, correcto. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Hoy sí. en estos tiempos, siendo responsables, pues uno tiene que aislarse y descartar pues cualquier situación a efectos que todos estemos bien. Arnau, solo una consulta. Buenos días y bienvenido. Qué gusto saludarte nuevamente. Abogado español salvadoreño. Así es, así Ajá. es. A ver, contar. Puedo ejercer en ambos países. Ok, ok. Yo pensé que tenías también nacionalidad salvadoreña o algo así. Efectivamente, ¿Sí? efectivamente. Tengo la doble nacionalidad y también puedo ejercer en los dos países. Mira. Así es. Ok. ¿Qué Bueno, lo, qué, bienvenida Diana Veronique. Tony, no sé por dónde comenzamos, Tony. Pues fíjate que creo que podemos despachar primero el tema relativo a lo que está pasando allá en España con el juicio al militar inocente Montano. Es una paradoja que se llame inocente, ¿verdad? Lo decía yo un día de estos. Sí. Arnau, ¿qué es lo que está Sí, por el ocurriendo? calendario. Sí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué noticias tenemos de este juicio allá que tiene que ver con el asesinato de los jesuitas y sus colaboradoras? Miren, en primer lugar, es un hecho histórico y es triste ver que otro país ha tenido un afán de justicia que no hemos tenido en El Salvador, ¿verdad? La Compañía de Jesús, los jesuitas, siempre habían defendido que donde tenía que ser el juicio en contra de los autores intelectuales y en contra de los autores materiales de la masacre de la UCA, tenía que ser en El Salvador, ¿verdad? Lamentablemente, como esto no ha podido ser, pues en estos momentos se está enjuiciando al ex coronel Montano en España. Empezó el lunes, ¿verdad? El juicio, esta es la etapa final. Después del juicio, pues la Audiencia Nacional Española va a determinar la inocencia o la culpabilidad del ex coronel. Nosotros estamos convencidos que él participó, tomó la decisión, él se le acusa no de disparar, sino de dar la orden, junto con otros, de la muerte de los padres y de Elba y Celina. El lunes empezó el juicio, lo más relevante del lunes fue que Yusi Mendoza fue admitido como testigo únicamente. El miércoles tuvimos la declaración de Montano, y ayer hubieron declaraciones de unos letrados del Congreso de los Diputados españoles, ¿verdad?, que estuvieron haciendo una investigación en El Salvador y, bueno, explicaron un poco lo que ellos vivieron, ¿no? Para poner un poco en contexto, Arnau, ¿quién es Yusi Mendoza? Mendoza fue una de las personas que fue señalada en su momento como autor material. Incluso él fue condenado en el juicio del año que se hizo contra los autores materiales en el 91. Luego él fue beneficiado con la ley de amnistía que se aprobó en el 93, ¿verdad? Y en el caso de Yusi, pues la Compañía de Jesús había pedido la conmutación de la pena en El Salvador, entendiendo pues que había habido una buena voluntad de colaboración, de explicar lo que sucedió y que además pues su responsabilidad, si bien ya fue declarada en su momento, no podía considerarse tan grave como la de los autores intelectuales, ¿verdad? Aquellos que tomaron o dieron la orden, ¿no? Y en este sentido hay una particularidad, y esto es un tecnicismo jurídico. El Tribunal, la Audiencia Nacional en España, tuvo que declarar la prescripción de la acción penal en favor de Yusi Mendoza. Y esto es así, y una de las preguntas que la gente nos está escuchando nos podría hacer es, pero si son crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, que no prescriben,
por qué en el caso de Jussi se le aplicó la prescripción. Y aquí hay un matiz, y es que si se está dando este proceso es porque Estados Unidos aceptó la extradición del coronel Montano hacia España. Pero el Estado que acepta la extradición también tiene que decir por qué delitos pueden ser enjuiciadas las personas en el tribunal o en el Estado que los está requiriendo. En este caso, como Estados Unidos no reconoce, no acepta los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, el juicio que se está siguiendo en España es simplemente por el delito de asesinato terrorista, no por un delito de lesa humanidad o crimen de guerra. Por tanto, como es asesinato terrorista, sí que aplica la prescripción de la acción penal y es por eso que se vio en este sentido beneficiado Jussi, por tanto fue sobreseído libre, que sería el sobreseimiento definitivo que nosotros conocemos en El Salvador, y se ha admitido como testigo de cargo, testigo de la Fiscalía, de la querella en contra de Montano. ¿Es una especie, como lo llamamos aquí, de testigo criteriado, por ejemplo? En un primer momento era como un testigo criteriado, ¿verdad? Pero en el momento que ya ha sido absuelto, deja de ser testigo criteriado y ahorita sería un testigo normal, para decirlo, ¿verdad? Un testigo sin ningún interés más allá pues que contar la verdad o lo que él sabe, sin luego que le den algún beneficio penitenciario o algún beneficio. Arnau, sí, ya está por decir así, perdonado, por así decirlo, ¿no? Arnau, conocer la verdad, que es lo que se busca. ¿Cuáles son las expectativas que tiene la Compañía de Jesús o tú como abogado? Es decir, ¿se va a limitar, digamos, la sentencia de este tribunal español a delimitar la participación o no, de Inocente Montano, o se llegará a conocer otras verdades de otros implicados o de la responsabilidad que tuvieron otros en el asesinato de los jesuitas? La sentencia es exclusivamente hacia Montano, ¿verdad? No se puede estar declarando responsable a otras personas que no están presentes, ¿verdad? Por tanto, si se declara absuelto o culpable, de ser únicamente al coronel Inocente Montano y lamentablemente solo por las 5 víctimas que también tenían nacionalidad española, no por el padre jesuita, que solo era salvadoreño, ¿verdad? Y por el Baicelina. Por las especificidades del cambio que hubo en la legislación sobre la jurisdicción universal en España. Pero si bien es cierto que para llegar a la culpabilidad de Montano, el tribunal tendrá que inferir un conjunto de circunstancias donde se podrá señalar, por ejemplo, la participación de otras personas, ¿verdad? O las famosas reuniones quienes participaron. Y esto, sin duda, pues a nosotros, en el proceso que hemos abierto aquí en El Salvador, son elementos que nos van a ayudar. Incluso una de las cosas más relevantes es que en la declaración que dio Montano el miércoles, señalaba de una forma bastante contundente que quien pues, tomó las decisiones o quien estaba a cargo de lo que él llamaba los soldados era el ministro de la Defensa en aquel momento, que era el general Larios, el jefe del Estado Mayor, que era el general Ponce, y también señaló el viceministro de Defensa, que era Cepeda, ¿verdad? Y también en algún momento, pero de una forma menos vehemente, manifestó que él se había reunido con el expresidente Cristiani, pero sí que es cierto que en esta reunión pues, él manifiesta que no se tomó la decisión o que en ningún momento se habló de matar a los padres jesuitas, ¿verdad? Pero también estos son los nombres que él dio, y uno de los nombres que también dio es el de Serna Flores, ¿verdad? Él era el jefe del C3, ¿verdad? El conjunto de operaciones de aquel momento, y a quien nosotros también consideramos pues, que es parte de los autores intelectuales y contra quien hemos dirigido la reapertura del caso aquí en El Salvador. Arnau, yo leía que al general, Inocente Orlando Montano, solamente le va a cuestionar, va a ser interrogado únicamente por la defensa, no así por la parte acusatoria. ¿Es así? Así es. En España, la configuración del proceso penal, la configuración del juicio, es que el primer acto hay la declaración de la persona acusada, ¿verdad? En este caso, de Montano. Y es un derecho que tiene cualquier persona acusada, lo tenemos en El Salvador, pero también existe en España, que el acusado puede decidir no declarar
y este silencio no se puede interpretar ni de forma favorable ni en contra de la persona, simplemente silencio, y el tribunal no lo puede interpretar. El acusado puede decir, yo voy a contestar preguntas, tanto de fiscalía, de la querella como de defensa, o únicamente decir que va a contestar preguntas de su abogado defensor. Y esto es lo que sucedió, ¿verdad? Por tanto, de la propia declaración que se dio Montano se desprenden que no dijo la verdad, que hay mentiras, que hay inconsistencias, pero sí que tenemos como una versión muy limitada, para decir de algún modo, a la estrategia de defensa. Una de las líneas de la defensa del coronel Montano es alegar que su cargo era de viceministro de Seguridad Pública y que, por tanto, como el hecho fue perpetrado por soldados, él no tenía ninguna responsabilidad sobre ellos, ¿no? Sin embargo, él mismo en la declaración dijo que él estaba por encima del Estado Mayor Conjunto, ¿verdad? Que su cargo estaba por encima de él. Por tanto, si estaba por encima y luego atribuye la responsabilidad en el Estado Mayor Conjunto, alguna cosa tenía que saber, más cuando en los momentos relevantes, y él mismo lo dijo, estaba reunido con el alto mando, ¿no? Que el alto mando, ¿quién lo conformaba? Lo conformaba el presidente, lo conformaba el ministro de la Defensa, lo conformaba el viceministro de Defensa, el viceministro de Seguridad Pública y también el jefe del Estado Mayor Conjunto. Estas 6 personas. ¿Cuándo continúa? El juicio pues está continuando estos días, ¿verdad? Ayer hubieron declaraciones, hoy, si no me equivoco, hay otros testigos y una de las declaraciones que más se espera es la declaración pues, de Yusi Mendoza, y esta, si mal no recuerdo, está señalada para el 8 de julio a las 10 de la mañana, hora española, por tanto es a las 2 de la madrugada nuestras, ¿no? Aquellos que lo quieran ver, se está emitiendo en vivo por la cadena País Vasco, ¿verdad? Y bueno, quien lo pueda ver, pues se tendrá que madrugar un poco, pero yo creo que es de suma importancia, sí, sobre todo porque es un hecho que marcó el país, que marcó también un poco el desenlace de lo que fue la guerra civil. Y cuando nosotros hablamos de justicia, hablamos de derecho de verdad, no solo hablamos del derecho que tienen las víctimas, sino cuando hablamos de un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra, también tenemos que hacer referencia al derecho que tienen o que tenemos la población de conocer los hechos y de conocer lo que sucedió. Arnau, Yusi Mendoza nuevamente se va a sentar ahora como testigo, ya no como imputado, al menos allá en España, y va a dar una nueva declaración. También, ¿qué expectativas tienen ustedes con respecto a si él va a decir lo que ya dijo en el juicio que se llevó a cabo en El Salvador, o podría aportar nuevos elementos? Nosotros lo que hemos podido ver ha sido una actitud de arrepentimiento por parte del señor Mendoza, ¿verdad? Y una actitud hasta cierto punto colaborativa, sin ánimo de volver, digamos, a repetir estos hechos, ¿no? Y por tanto nosotros estamos convencidos que esta actitud que ha tenido pues, en los últimos años, ¿no?, de colaboración será la misma que se podrá ver en el juicio, ¿no? Lo decía la UCA en un comunicado que sacó el lunes, ¿verdad?, cuando empezaba el juicio, ¿no? Ojalá pues se hubiera visto una actitud de colaboración, una actitud de arrepentimiento, una actitud de honestidad por parte del ex coronel Montano, ¿no? Y nada de esto se ve. Han pasado muchos años, ¿no? Y uno hubiera esperado pues que se pudiera haber reconocido el grave error. Es insultante como todavía algunos términos que incluso utilizó el ex coronel Montano en su declaración, ¿no?, referido a los padres jesuitas. Incluso señaló al padre John Sobrino de haberlo visto con fotos, ¿verdad?, con una AK-47. Esto es un insulto, es un señalamiento calumnioso. No existe ninguna foto del padre John Sobrino con una AK-47. Sí que es cierto que había una foto de otro jesuita, que no era el padre John Sobrino, con una AK-47, pero esto era en el proceso de que la guerrilla estaba entregando los fusiles, las armas a la ONU, ¿verdad?, como una forma de voluntad de decir aquí ha terminado el conflicto. Claro, vincular esto al asesinato y decir que por estas informaciones que tenían se entró en la UCA, se mató a los padres jesuitas, bueno, pues se puede tipificar o catalogar de muchas formas, pero es una sinvergüenzada, ¿verdad? Muy bien, yo creo que esto, Diana Verónica, y yo creo que con el tema del juicio
al coronel Inocente Montano, podríamos llegar hasta aquí. Pero justamente el asesinato de los jesuitas es un hecho representativo de la historia de dónde viene este país, de dónde venimos. Justamente ayer se volvió a recordar, salió esto a relucir, porque de parte de personeros del gobierno, creo que el mismo presidente de la República decía, bueno, ¿cómo es posible que la UCA permita que Rodolfo Parker, que escondió pruebas y participó y fue defensor de todo esto, le den entrada a la biblioteca de la UCA para esta reunión que había sido convocada por la Comisión Política para estudiar el tema de la declaratoria de emergencia y todo el rollo en el que estamos, ¿verdad? Y bueno, que el gobierno no llegó. Comenzaste tú diciendo, Arnau, en esta conversación, en esta charla, que pues que estás sumamente preocupado por el ambiente en el que estamos y cómo entramos a este fin de semana. Hay mucha incertidumbre jurídica, ¿verdad? Me preocupa porque dijo la pandemia política. Sí. Miren, la actitud ayer del presidente en relación con la entrada o no a la UCA de uno de los diputados que han sido señalados en cierto momento, cuando menos por el informe de la Comisión de la Verdad, de haber encubierto, ¿no? Es una actitud de absoluta hipocresía. El presidente Bukele ni tan siquiera celebró los acuerdos de paz. El presidente Bukele nunca ha tenido un interés genuino en las víctimas. El presidente Bukele no ha abierto los archivos militares. El presidente Bukele, con sus acciones, está legitimando la Fuerza Armada, está legitimando aquella institución que es la señalada de terminar con la vida de los padres jesuitas y de Elba y Selina. Y es insultante que venga a dar lecciones de quién puede entrar y quién no puede entrar en la UCA. La Compañía de Jesús, los padres jesuitas, en una actitud absolutamente coherente, en su momento dieron el perdón cristiano contra aquellos que ejecutaron a sus propios compañeros. Están dispuestos incluso a dar el perdón legal. Y por tanto hablar en nombre de las víctimas, hablar de lo que pensarían los jesuitas, discúlpenme, pero es absolutamente temerario y de una hipocresía absoluta, ¿verdad? Si las palabras no van acompañadas de hechos, se convierten en falacias, ¿verdad? A partir de ahí yo creo que no hay nada más que hablar de este tema, ¿no? O de la entrada. Yo creo personalmente que lo que hizo hoy el rector de la UCA es algo muy honorable. Creo que cuando hay más tensión entre los distintos órganos políticos del Estado, deben haber canales de comunicación, deben haber momentos, espacios neutrales para que se pueda hablar de una forma tranquila, de una forma constructiva. Lamentablemente lo que hemos visto es que por parte del gobierno no hay esta buena voluntad. Es muy difícil poder sentarte con un señor o con el gobierno cuando de forma recurrente está utilizando el insulto, cuando está utilizando términos absolutamente calumniosos hacia otras personas, ¿verdad? Y no estoy diciendo de que los diputados lo han hecho todo bien o que los diputados no tienen ningún tipo de responsabilidad. Por supuesto que hay responsabilidad, ¿no? Pero yo insistía y les decía al principio, ¿no? Estoy muy preocupado por este clima, por esta inseguridad. El gobierno es especialista en el arte de mentir. Lo hemos visto, es decir, van repitiendo y repitiendo ciertas frases que no tienen una justificación en la realidad, ¿verdad? Que no vienen acompañadas de hechos concretos, ¿no? Es muy difícil decir, no, vamos a dialogar y les invitamos a Capres, pero si el presidente 2 horas antes les ha estado insultando, los está señalando incluso de terroristas. Miren, un poco de coherencia, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que sí que estamos viviendo y hemos vivido una pandemia de autoritarismo que ha sido mucho más fuerte que la pandemia del COVID-19. ¿Y por qué les digo esto? Les digo esto porque en El Salvador, más allá de la sentencia que dio la sala, ¿verdad? Que creo que es una buena sentencia, llega un poco tarde, pero una buena sentencia la que dio la sala el lunes, más de 2.500 personas han sido detenidas sin control judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que nos hemos cargado las alternativas, que nos hemos cargado los derechos más básicos que tenemos en una democracia, que es que aquella persona que sea detenida sea puesta ante una autoridad judicial para que determine si sí o si no. ¿A quién hemos dado
a quién hemos dado la potestad. Hemos dado la potestad a policías y a militares para que interpreten una ley y para que interpreten que si el pobre señor, la pobre señora que salía a comprar porque no tenía alimentos, ha vulnerado o no ha vulnerado la cuarentena. Hemos tenido personas detenidas en centros de contención, privadas de libertad, por el tiempo más allá de lo establecido. Incluso hay personas que han muerto. Si esto no es un ataque o una pandemia de autoritarismo, pues no sé cómo la podemos describir, ¿verdad? Y el tercer elemento que para mí es fundamental es el no reconocimiento del presidente a instituciones tan básicas como es la Sala de lo Constitucional, como pueden ser instituciones de la sociedad civil. Porque claro, imagínense, ¿por qué yo me tengo que creer el presidente que él lo que quiere es lo bueno y que por tanto cualquier persona que se oponga o que critique es malo? Porque si esto lo hubiera dicho el presidente Funes o el presidente Saca, uno exiliado, otro detenido, condenado en este caso, en una cárcel, seguramente el presidente Bukele hubiera dicho, no, esto es injusto, porque lo que el presidente cree no tiene que ser lo mejor. Y por tanto, por eso tenemos los contrapesos, ¿verdad? Por eso tenemos la sala, por eso tenemos una delimitación de competencias en el marco del Ejecutivo. Pero parece que nos tenemos que creer que él lo que quiere es lo mejor. Y aquellos que nos oponemos a ciertas medidas, a ciertas cosas, queremos matar a la gente. Miren, esto es de una inmadurez política muy preocupante, ¿no? Ahora, esa es tu lectura, Arnau, pero ¿hacia quién está hablando el presidente entonces? Porque tú decías, no es coherente insultar y después llamarte a una reunión. No es coherente también el hecho de que yo tengo la verdad absoluta. Habrán puntos en los cuales habrá que flexibilizar y ver lo que más conviene. Sin embargo, todo lo que no es de acuerdo a lo que el Ejecutivo piensa hacer o cómo lo piensa hacer, todo es en contra de todos los demás. ¿A quién le habla el presidente cuando se expresa de esa manera? Desde mi punto de vista, el presidente tiene un único objetivo y es obtener el máximo de votos posible para su partido en la Asamblea Legislativa. Desde mi punto de vista, no hay un interés genuino por parte del presidente de salir reforzados de esta crisis, un interés en la salud de los ciudadanos. Si fuera así, las políticas serían muy distintas. Esta situación de caos, esta situación de llevar al país a esta crisis, le beneficia a él seguramente. Yo creo que es un cálculo político y por tanto estos mensajes que da tan fuertes, tan vehementes, creo que van dirigidos a cierta parte de la población que considere que van a ser sus electores y que están convencidos que esta es la línea, ¿verdad? Algunos porque probablemente no tienen la posibilidad de obtener toda la información, ¿verdad?, de contrastar, y otros porque simplemente les gusta o están cansados de los partidos tradicionales, que esto es legítimo, es decir, es legítimo pensar que los partidos que nos han gobernado en los últimos años no han estado a la altura, pero el problema es, ¿este señor está contribuyendo a mejorar la democracia? ¿Este señor está contribuyendo, como había dicho, a tener nuevas ideas? ¿O simplemente está replicando patrones, incluso está agravando ciertas circunstancias? Yo creo que esta es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque el descontento o buscar otras alternativas dentro del marco de la política es legítimo. Y yo entiendo a los ciudadanos que dicen... Entiendo, ¿no? El punto de descontento, de vivimos una situación de violencia, pero solo con mensajes populistas no vamos a resolver esto. La solución es mucho más compleja. Arnau, se ha hablado mucho durante esta semana, principalmente a raíz de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, donde dice o invita a que tanto órgano ejecutivo y legislativo se sienten a sacar una ley, un marco legal que nos regule, vaya, en medio de esta pandemia, o lo que falta. Para tal efecto se ha hablado de la voluntad de negociación, de sentarse a negociar. Ya hablaste del presidente, dices que no, que no tiene esa voluntad, incluso hablaste de autoritarismo, ¿verdad?
vámonos al otro lado, la Asamblea. ¿La Asamblea ha tenido o no también la voluntad o no de negociar? Como les decía, los diputados, yo no me voy a poner a defender a los diputados, mucho menos a algunos de los diputados que en estos momentos están, ¿verdad? Pero sí que es cierto que hemos visto que ha habido una voluntad más real de diálogo. Y para mí uno de los ejemplos es los 6 días que se sentaron para elaborar el famoso decreto 648, ¿verdad? Ustedes se acordarán que estuvieron 6 días sentados negociando. Y creo que allí se pudo percibir que había una voluntad más genuina de diálogo, de apertura, de buscar incluso que no hubieran inconsistencias, de intentar vincular la parte médica, la parte científica en la ley, que por parte del presidente. ¿Por qué el presidente vetó la ley? Vetó la ley porque en un 1% o 2% no estaba de acuerdo, que era el plazo de la reapertura económica. Es decir, mi sensación, después de ver estos 6 días de diálogo, es que si no se aprueba la ley con las exigencias del gobierno, esto ya no sirve y lo tengo que vetar. Yo creo, al menos en estos 6 días, que los diputados sí que tuvieron un poco más de margen, un poco más de cintura en la negociación. No comparto, por ejemplo, lo que hicieron ayer de superar el veto. Es decir, ayer se superó el veto de esta ley. Yo creo que esto sí que es un error, incluso no me pareció todo correcto. Creo que hubiera sido mejor buscar otro mecanismo. Pero sí que es cierto que ha habido una apertura o ha habido una posibilidad de diálogo. Solo el hecho, por ejemplo, que ayer aceptaran la invitación de ir a la UCA, ¿verdad?, y poder estar ahí, pues para mí me demuestra que hay un poco más de sensibilidad y hasta cierto punto un poco más de preocupación. Y lo que sí que siento es que los diputados han intentado, en el momento de legislar, estar aplicando o buscando criterios médicos científicos. Lo que yo no me explico, y si alguien me lo puede hacer, se lo voy a agradecer, es que después de tener el país 80 días encerrados, 82, ya no sé cuántos llevamos, los casos sigan aumentando. Porque es que esto no ha ocurrido en ningún país. Es decir, ya no vamos a entrar a valorar si la cuarentena tan estricta que hemos tenido era la correcta o no era la correcta. Pero lo que sí se puede decir es que en ningún país del mundo, después de tener tantos días todas las personas encerradas, los casos hayan aumentado, ¿verdad? Ayer creo que tuvimos, las cifras decían que hasta 106 nuevos casos. ¿Qué ha pasado aquí? Y esta es la pregunta, ¿no? Yo creo que también es una de las preguntas legítimas que se estaban haciendo los diputados y que estaban buscando formas de compensar. Porque el falso dilema de derecho a la salud y derecho a la economía, creo que se tiene que superar. Porque sí, derecho a la salud, por supuesto. Pero ¿cuántas personas están en la calle con banderas blancas? Y probablemente no van a morir de coronavirus, sino que morirán de hambre. Y cuando alguien gobierna, tiene que pensar en esto. No podemos gobernar o no podemos diseñar políticas desde una posición de comodidad. Si yo en mi casa tengo aire acondicionado y tengo 3 habitaciones donde uno duermo, otro veo la tele y otro puedo leer, por ejemplo, no es la realidad común. Esto es un privilegio. Y, por ejemplo, pensar que 82 días niños han podido estar encerrados cuando simplemente en la casa hay familias que tienen una simple habitación donde duermen, comen, si tienen la posibilidad de ver la tele, ven la tele. Esto es entender el territorio, es entender cómo viven las personas. Si no entendemos esto, aplicamos políticas basadas o inspiradas en países que han logrado otro tipo de bienestar que nosotros todavía lamentablemente no tenemos. Arnau, solo para corroborar el dato, sí, en efecto, el resumen de casos de ayer 11 de junio detalla de 108 nuevos casos, 90 personas recuperadas. Ayer fallecieron 4 personas por COVID-19, según los datos oficiales. Y dices, bueno, ya van 80 y tantos días en cuarentena y los casos van subiendo, se van incrementando, al menos es la tendencia ayer.
significaría que esta cuarentena, que ha tenido también episodios de donde no ha habido una cuarentena como tal, el gobierno hablaba de que quería una cuarentena estricta. Nunca supimos qué significaba para los funcionarios del gobierno una cuarentena estricta porque se lo preguntaban y ellos no lo respondían. Pero ha habido aglomeraciones para lo de los $300 de subsidio, aglomeraciones, bueno, ha habido toda una serie de situaciones hasta, bueno, en estos momentos hay unas manifestaciones y bloqueos de calles. ¿Significaría entonces que la cuarentena no sirvió o no surtió el efecto esperado? A mí me gusta recuperar un artículo del padre Rodolfo Cardenal que creo que era muy ilustrativo en este tema. Y es decir, señalar que no se ha cumplido la cuarentena por alguien o por un grupo minoritario que ha incumplido la misma es extremadamente injusto cuando toda la población, la gran mayoría de la población, sí. ha hecho un esfuerzo, ha cumplido es decir, en un Estado siempre habrá la persona rebelde, el que incumple, el delincuente. Esto es la esencia, ¿verdad? Pero claro, agarrarnos de estos casos para decir que no se ha cumplido la cuarentena es lo mismo de que, por ejemplo, haya un periodista malo que hace notas sin fuentes y yo emita una opinión diciendo es que todos los periodistas hacen mal su trabajo, ¿verdad? O hay un juez, por ejemplo, que no respeta la ley, o hay un abogado corrupto y que se nos diga, no, es que todos los abogados del país son corruptos. Esto es un discurso populista, ¿verdad? Muy simple, muy fácil, pero que no tiene sustento. Lo que sí hemos podido ver es que es cierto que en algunos casos parecía que el tema del distanciamiento social no era tan relevante. Muy bien lo decía usted, ¿verdad? Cuando fueron a lo de los $300 o cuando recientemente el presidente Bukele se desplazó a una comunidad afectada por tormenta, ¿verdad? Y allí de distanciamiento social había poco, ¿verdad? La gente estaba aglutinada para poder escuchar, incluso tenía la esperanza de que el presidente les diera alguna solución cuando no podían regresar a su casa, etc., ¿verdad? Por tanto, yo creo que esto es profundamente injusto. Pero es que además es ingenuo pensar que si nos quedamos en casa durante 15 días, como dijo el propio ministro de Salud, todo el mundo se va a terminar el virus. Los países líderes en la gestión nos han enseñado que se tienen que tomar un conjunto de medidas, pero que la vida tiene que seguir. Lamentablemente, no vamos a combatir el virus en 2 días, en un mes, sino que esto es una realidad que se ha instalado. Y también es una realidad que si se aplican medidas como la mascarilla, lavarse bien las manos, la disminución es exponencial, ¿no? Y yo creo que estos 82 días han servido de muchas cosas, pero no han servido para concienciar a la gente de cómo será esta nueva normalidad. Y creo sin duda que hemos perdido una oportunidad. Hemos perdido la oportunidad de poder demostrar a la gente que vamos a seguir nuestra vida, que tenemos que seguir nuestra vida, pero de una forma distinta a la que estamos acostumbrados, ¿no? Y se ha aplicado esto de una forma autoritaria y se han dado mensajes que no están basados en evidencia científica. Y a mí lo que me preocupa es que en el momento que se diga vamos a reabrir la economía, vamos a volver a la normalidad, la población no sea consciente de que volver a la normalidad no es lo mismo que antes del 11 de marzo cuando la OMS declaró el tema de la pandemia. Ok, Arnau, mientras tanto, mientras se dan estos discursos que tú has mencionado, que son populistas, ¿verdad? También hay incongruencias como, por ejemplo, el presidente dice, es que los empresarios quieren que salgan a trabajar, ¿verdad? Para seguir produciendo, pero al mismo tiempo, pues, son irresponsables con la salud de la población. Pero por el otro lado tenés a los representantes de las gremiales reunidos con el gobierno, precisamente, estableciendo protocolos, ¿verdad? Y calendarización de cómo volver a la nueva normalidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no es esto incongruente? O sea, ¿cómo lo deberíamos de estar leyendo o entendiendo? Porque no puedes estarte, no puedes estar, vamos con lo mismo con la clase política, no puedes estar por un lado atacando, pero por el otro lado también reuniéndote para tomar decisiones en conjunto. ¿Ya? Y con esto del empresariado hay otro dato adicional, o sea, me reúno con unos, pero no me reúno con otros, y todos son parte de una misma actividad económica. Para mí la esencia del posicionamiento del presidente en este caso
es el no reconocimiento de la institucionalidad. Es decir, no se puede reunir con la ANEP, ¿verdad? La asociación que aglutina señales, ¿verdad? El interés, pero se puede reunir con 1, 2, 3 empresarios que desde su punto de vista le merecen respeto, ¿verdad? Esto es la misma línea política de no reconocer la sala, de no reconocer decisiones de órganos internacionales, ¿verdad? Yo reconozco a quien me ríe las gracias, al que me escucha, pero no respeto la institucionalidad. Y por supuesto que es incoherente. Miren, les voy a poner un ejemplo. Cuando se cerraron, cuando hubo el tema de la tormenta tropical, ¿verdad? Mucha gente necesitaba ir a ciertos establecimientos y estaban cerrados. O incluso el propio gobierno necesitaba de empresas, establecimientos que estaban cerrados. ¿Qué tuvieron que hacer? No, tuvimos que hacer un decreto ejecutivo especial para que se abran estas cosas, ¿no? Es decir, la realidad se acaba imponiendo. Y lo que hemos podido ver es que empresas, por ejemplo, Superselectos, ha estado operando porque es necesario, ¿verdad? Es decir, tenemos que comprar comida. ¿Cuántos casos de infección han habido en una empresa tan grande? No tenemos el dato, pero si hubieran sido muchos, seguramente ya habría salido, ¿verdad? Claro. Más quien dirige o parte de la responsabilidad de Superselectos fue un rival político, para decirlo en algún momento, ¿no? Del presidente actual, ¿no? Esto denota que el discurso del presidente es uno y la realidad de los hechos es otra, ¿verdad? Y por mucho que se repita una mentira, esta no se convierte en verdad. Yo creo que esto es algo que también hemos aprendido en esta crisis, ¿verdad? Yo creo que se le puede dar matrícula de honor al presidente Bukele y su equipo en comunicaciones. Son estelares. Es decir, la capacidad comunicativa y de llegar a la población, yo creo que ningún gobierno en El Salvador la ha tenido. El problema es la poca honestidad, el poco rigor y que muchas veces pues agarran mensajes y van repitiendo los mensajes, los cuales llegan a cierta parte de la población. Se los creen, pero es que no son ciertos, ¿no? Y si grandes empresas han estado funcionando con los protocolos de seguridad, no ha habido casos, ¿por qué no puede seguir funcionando la empresa? Es decir, yo lo que no entiendo es decir, ¿por qué en CAPES se pueden reunir y pueden trabajar todos y allí no hay contagios? Pero en un pequeño establecimiento sí. ¿Por qué, no sé, un pequeño negocio que no va a tener la afluencia que puede tener a los supermercados grandes u otras empresas no pueden laborar? Yo no lo entiendo. Y al menos científicamente no nos lo han explicado. Cuando uno escucha a los infectólogos, cuando uno escucha a los expertos, dicen, no, mira, la cuarentena era necesaria al principio, ¿verdad? Era necesaria para retrasar la entrada, pero en el momento que el virus ya es un contagio local, se tiene que repensar la estrategia, ¿no? Y esto es lo que creo que no se ha hecho. Arnau, el otro problema, digamos, ha sido, y los diputados lo han venido manifestando, es la falta de rendición de cuentas, de transparencia, de en qué se está invirtiendo el dinero, que no son pocos. Se le han aprobado 3.000 millones, de los cuales creo que solo, vaya, aparte de la utilización de letes y CETES, son 389 millones los ya despachados. El gobierno anda buscando los otros fondos. Pero bueno, dice, bueno, incluso Omar Serrano, vicerrector de la UCA, ha dicho, pues formaba parte de una comisión que renunció. ¿Cuál es, por qué a los gobiernos, y no es privativo del gobierno del presidente Nayib Bukele, también sucedió con los anteriores gobiernos, o sea, realmente les cuesta dar muestras de transparencia? Quien nada debe, nada teme. En este sentido, si no se quiere dar rendición de cuentas, es porque algo no están haciendo bien. Porque miren, cuando a mí me piden que demuestre al donante que he ejecutado un proyecto debidamente del IDUCA, no tengo ningún problema, les enseño. Miren, hemos hecho esto, aquí están las facturas y tal. ¿Por qué? Porque no temo nada. ¿Me explico? Hace muy poco, para mí fue uno de los ejemplos más gráficos, la nota que sacó El Faro sobre
la diferencia aproximadamente de 1 millón entre dos empresas para parte de la construcción del hospital de Sifco, si se acuerdan, ¿verdad? Que supuestamente se había contratado la empresa que había presentado una propuesta de 1 millón. Después de sacar esta nota, el ministro de Obras Públicas sacó un documento donde decía, no, miren, es que hemos finalmente seleccionado la empresa que era más cara por estos motivos. ¿Por qué esto no se hace de inicio? Esto es lo que nos explica y, por tanto, nos lleva a pensar que puede haber un tema efectivamente de corrupción. No se entiende por qué un hospital va a costar, creo que habían dicho hasta 70 millones, ¿no? Cuando una torre en la zona similar donde se está construyendo el hospital, de 22 pisos y no sé cuántos apartamentos, no cueste ni la mitad. Esto es lo que nos explica. Nos explica el afán de tener a 13.000 personas en centros de contención, donde supuestamente el plato de comida cuesta 7,25 y los que hemos tenido la suerte o desgracia de pasar en uno de estos centros de contención, vemos que a lo más que puede costar este plato de comida, pues son 2 o 3 dólares. ¿Dónde va la diferencia? No podemos entender que se esté contratando un servicio de taxi para llevar a los empleados públicos o médicos, ¿verdad? Que en 10 kilómetros le estén pagando 70 dólares. Luego dijeron, no, es que nos hemos equivocado, hemos corregido, y creo que bajaron a 25 o 30. Claro, yo creo que por eso no quieren rendir cuentas, porque saben que las cosas no las están haciendo bien y, por tanto, hay fuertes indicios de que hay actos de corrupción. Y no porque el presidente diga, en mi gobierno no va a haber corrupción, aquel que se apropie de fondos públicos lo voy a meter yo mismo preso. Bueno, sí, y el presidente Saca también lo decía esto, ¿verdad? Y el presidente Funes también lo decía, y hay una investigación en su contra y ha tenido que salir exiliado. Es decir, es que la palabra del presidente no vale, pero no porque no me lo crea, sino porque la historia nos ha demostrado que lo que se ha dicho no es lo mismo de lo que se ha hecho. Y, por tanto, en democracia tiene que haber estos contrapesos. Mira, si al presidente Bukele no le gusta la democracia, pues se ha equivocado de país donde él está siendo presidente. Que busque otro país donde pueda haber una monarquía autoritaria o donde pueda haber un sistema que el que gobierna es el que decide. Y el que gobierna es quien tiene el bien. El que gobierna es el que nunca se equivoca. Pero, gracias a Dios, El Salvador, y después de pasar una guerra, entendimos que esto no es así, ¿no? Y es triste ver cómo en tan poco tiempo ha habido un deterioro y un retroceso tan grande, ¿no? En tema de derechos humanos, en tema de corrupción, en tema de transparencia. ¿Por qué hay tanto miedo en el tema de la información pública? ¿Cuál es la pregunta, no? Es decir, perdón, ¿cuál es la respuesta? Esto es lo que no sabemos. Que ya se reactivó, ¿no? Ya se reactivó, o sea, los plazos para entregar información, de acuerdo al Instituto de Acceso a la Información Pública, se han reactivado. Efectivamente, se han reactivado, pero todavía no sabemos quién le pagó el viaje a Osiris Luna, por ejemplo. Es decir, incluso que está funcionando, se niegan a dar este tipo de información. Si el director de centros penales consideraba que el viaje era tan relevante y que iba a aportar un beneficio tan grande para la seguridad del país, ¿qué cuesta decir, sí, mira, hicimos este viaje y lo hicimos en estas características? ¿Qué acredita esto? Que no están haciendo bien las cosas, que hay algo que nos están escondiendo. Bueno, son las 8:49, Arnau. Tenemos ya 10 minutos para esta entrevista. Tú eres abogado, ya nos explicabas al principio que, bueno, eres español, tienes las dos nacionalidades, español y salvadoreño, y que puedes ejercer en España y en El Salvador como jurisconsulto abogado. ¿Te queda claro, digamos, hoy por hoy, cuál es la ley que nos rige? Sabemos que hasta al menos mañana, el sábado a las 12 de la noche, decía Humberto Sáenz, está vivo a través de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, el decreto 29. Pero con estas últimas legislaciones que ha aprobado la Asamblea, ¿hay o no va a haber cuarentena? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Los vetos? ¿Cuál va a ser la situación jurídica legal a partir del sábado a las 12 de la noche? El proceso de formación de ley termina en el momento que esta es sancionada por parte del presidente y publicada en el diario oficial, ¿verdad? Los proyectos de ley que ayer se aprobaron, creo que se aprobó el proyecto de ley 661 y se superó el veto del 648, ¿verdad?
¿verdad? Ujú. Pero esto no podemos decir que todavía sea ley de la República hasta que no esté sancionado y publicado. Por tanto, mi apreciación, y al menos por los hechos que hemos vivido, es que probablemente el sábado nos vamos a quedar sin ninguna ley. Y ahí hay un tema muy importante, y es cuál es el juego que tiene el Código de Salud. El Código de Salud, ahí la sala lo explicó y lo detalló de forma muy precisa, ¿verdad? El Código de Salud habilita en ciertos momentos de poder tener un cerco sanitario, pero no en toda la parte del territorio. Pero no habilita para vulnerar, no habilita para suspender derechos o garantías constitucionales, ¿no? Como la que hemos venido teniendo hasta el momento. Claro. Y que ha sido declarada inconstitucional, ¿no? Por tanto, yo veo dos opciones: que no haya ley, ¿verdad? Y que, por tanto, pues volvamos a ser libres en el sentido figurado, ¿verdad? Es decir, que Libres pero responsables. libres pero responsables, sí. Yo no estoy llamando a que la gente salga a las calles de una forma Sí. loca, desordenada y sin protección. Que el domingo nos vayamos al mar. O sea, no es eso. No estoy diciendo esto no es porque eso. yo siempre digo que el cambio social viene de la responsabilidad individual, no de las acciones del gobierno. Es decir, si queremos cambiar nuestra sociedad, tenemos que cambiarnos nosotros mismos, nuestra casa, ¿no? Primero. O la otra cosa es que el gobierno, en desacato a las resoluciones de la sala, vuelva a emitir uno de sus decretos ejecutivos estrella. Pero si claro, ya la sala le dijo que no se puede dar permiso a sí mismo. Y si lo hace, probablemente, pues ahí sí que ya estaría incurriendo en un delito, ¿no? Y tendrían que responder por las consecuencias penales de ello, ¿no? Pero yo no descarto esta opción, porque ya hemos visto que el gobierno hasta el momento ha tenido un claro desprecio, ¿no? Por las resoluciones de la sala, ¿no? Pero yo creo que son los dos escenarios que en este momento tenemos, ¿no? La no ley o en última hora un decreto ejecutivo nulo, ¿no? Pero Arnau, a pesar de que la sala en su última resolución, la de lunes en la noche, dijo que ya no se emitiera nuevamente ningún otro decreto ejecutivo porque no tienen validez sin el aval de la Asamblea Legislativa. O sea, y ahí nuevamente vamos a lo mismo, ¿no? A ponerse de acuerdo, a dialogar, ponerse de acuerdo y buscar lo mejor para el país. O sea, en esta última sentencia la sala fue bien clara en decir, miren, no es ni un decreto ejecutivo, ni una ley que quite derechos constitucionales, lo que se necesita, ¿verdad? Es algo que controle la pandemia, ayude a controlar la pandemia, ¿verdad? Permita la reactivación económica, pero obviamente que sea garante de la salud, pues, o sea, el término que todos estamos buscando. Y entonces ya sería, como te dijera, no sería posible un decreto ejecutivo 29. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿A quién tocará ejercer, a qué institución tocará ejercer, si será la fiscalía, en este caso, de que en realidad se cumplan las sentencias de la sala? Lamentablemente, debería ser la fiscalía, pero uno no sabe qué pensar. Es decir, en la misma línea de lo que usted comenta, y tiene toda la razón, comparto todo lo que ha dicho, también en el habeas corpus 148-2020, la sala prohibió al presidente seguir deteniendo a las personas que la policía y los militares entendían que incumplían la cuarentena domiciliaria. Y lo han seguido haciendo. ¿Y por qué la fiscalía no ha actuado? Y por eso les digo, efectivamente, si se da otro decreto, la fiscalía estaría plenamente facultada para actuar incluso de oficio, sin necesidad de una denuncia de parte, y proceder. Pero lamentablemente parece que el fiscal en los últimos días ha estado un poco, pues también se ha tomado muy en serio lo de la cuarentena, ¿verdad? Y parece que no ha estado muy interesado incluso en hacer cumplir resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Porque, ojo el dato, yo he podido leer resoluciones donde la sala le dice, mire, señor fiscal, investigue estos casos por delitos de privación de libertad, delito de lesiones, delito de actos arbitrarios. Y hasta el momento no se ha realizado ninguna actuación, o al menos pública conocida, ¿no? Y ya llevamos 3 meses. Que no me digan que no, es que es muy complicado investigar. Yo soy abogado penalista, litigo en los tribunales y sé que hay casos que son muy complejos, pero sé que hay casos que son mucho más fáciles, ¿verdad? La investigación. Y lamentablemente no hemos visto una actitud proactiva, una actitud en pro de defender la institucionalidad y la ley. Ojalá el fiscal general pues actuara,
¿verdad? Y ojalá pues me desmienta, ¿no? Los hechos del fiscal desmientan lo que yo en estos momentos les estoy diciendo y compartiendo. Ujú. Bueno, yo creo entonces, Arnau, que ante tanta incertidumbre jurídica, el llamado que tenemos que hacer responsable como medios de comunicación es a que la gente, bueno, lo que ya decíamos, a que la gente se mantenga en casa, se mantenga pues atento a lo que está sucediendo, que siga guardando las medidas de higiene, de responsabilidad, de cuidarse uno y a nuestros familiares, de salir solamente si es estrictamente necesario y a estar pendientes de los acuerdos a los que lleve de manera paralela el gobierno, porque esos no se han detenido, sobre la reactivación económica que entiendo comenzaría a partir del martes 16. Creo que eso es lo que tenemos que hacer como ciudadanos responsables, Arnau. Comparto plenamente, es decir, responsabilidad individual, si se tiene que salir por comprar alimentos, por ir a atender a un familiar que pueda estar en una situación de necesidad, que se haga, que se utilice, por supuesto, siempre la mascarilla, ¿verdad? En higiene personal, sobre todo lavado de manos y limitar las salidas en la medida de lo posible, porque al final lo que hemos visto que a pocos políticos les ha afectado el coronavirus, pero sí a mucha gente, ¿no? Y que vamos a ser perjudicados más allá del caos político y de la improvisación, vamos a ser nosotros como ciudadanos, ¿no? Por tanto, yo creo que este es el mensaje, haya o no haya ley, haya o no haya decreto, ¿no? Es decir, seguir tomando las precauciones, ser conscientes de la gravedad que estamos viviendo y a partir de allí la autorresponsabilidad, ¿no? La responsabilidad individual de cada uno. Bueno, una muestra de eso es que Diana Verónica está en su casa en estos momentos de manera preventiva, claro, ¿verdad? Porque ya lo dijimos, le dio una pequeña infección, pero pues sí, en estos momentos las alarmas se encienden mucho más fuertes, ¿sí?, que en una situación normal. En la nueva normalidad te tenés que aislar. Sí, pues sí, hasta que puedas estar con nosotros, está sana. Pero bueno, hay que mejor prever, ¿verdad? Arnau, qué gusto conversar contigo. Gracias por tu tiempo entre 8 y 9 de la mañana en esta charla del Corre de la Mañana con Diana Verónica y este servidor. Pues un saludo hasta la UCA, saludos al padre Tojeira, saludos a Omar Serrano, saludos también al rector de la universidad y a todos a quienes siempre atienden nuestras invitaciones para estas entrevistas, Arnau. Muchísimas gracias, les deseo a todos un feliz viernes y feliz fin de semana y siempre me gusta terminar dando ánimo, ¿no?, a todas las personas que nos escuchan. Vamos a salir de esto, estoy convencido, y entre todos vamos a tener que contribuir a ser un mejor país. Ya hemos visto que si lo dejamos a la mano de los políticos no es el camino, por tanto ojalá entre todos vayamos construyendo, ¿no?, el Salvador que queremos. Y con mucho gusto también voy a transmitir pues, los saludos a las autoridades de la UCA. Aquí pregunta Daniel, yo no sé qué tan enterado estás o actualizado de la Liga Española, pero que cómo has visto el regreso del... o qué expectativas tienes del regreso del Barça y el Madrid, dice. Les tengo que ser muy honesto, no me gusta el fútbol, lo sigo poco, pero sí que tengo mis preferencias, y es que si el Barça puede meter 5 o 6 goles del Madrid, esto siempre es una satisfacción personal. Pequeñas alegrías. Saludos, Arnau, gracias. Feliz día a todos. Gracias. Bueno, compañera.